Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, doctora. Ya, bueno, el tema que nos toca desarrollar ahora es hipocalemia. ¿Me Sí, sí, escuchan? doctora. Ya, Sí, sí, de acuerdo, escucho. ya. Entonces vamos a desarrollar el tema hipocalemia. Entonces vamos a desarrollar y vamos a hablar que de la hipocalemia. Vamos a hablar que la hipocalemia por debajo de 3.5, hipocalemia se denomina cuando hay menos de 3.5 mil equivalentes por litro. Entonces vamos a hablar que que el
Ya, entonces vamos a hablar ahora que el sodio es un cation extracelular y el potasio viene a ser un cation por excelencia intracelular. Vamos a hablar de los valores, ¿no? Un valor normal de leve es de 3.4, el moderado de 2.5, 2.9 y el severo de 2.0, 2.4, y el extremo es ya cuando es menor a 2, ¿no? Entonces, el potasio es intracelular, ¿no? Y es el valor de 130 y el extracelular viene a ser 3.5. Está redistribuido, ¿no? Y su redistribución se va a dar redistribución se va a dar sobre todo cuando tengo una alcalosis, ¿no? ¿Qué va a pasar en la alcalosis? Se va a producir una hipocalemia y es una gran causa de hipocalemia porque en la alcalosis lo que se pierden son hidrogeniones y al ganar hidrogeniones se va a perder. También cuando hay una pérdida de sodio grande, hace que se pierda agua y esto va a hacer que se pierda sodio y esto va a llevar a y esto va a llevar al final a una hipocalemia. Lo mismo, cuando hay aumento de insulina, lo que va a pasar es que la insulina va a meter dentro de la célula al potasio, por lo tanto va a disminuir en el extracelular el potasio. También, todos estos mecanismos son de redistribución, ¿no? En la alcalosis, en el aumento de la insulina y también en el uso de los beta 2 agonistas, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, asmáticos van a activar la proteína G, esto va a activar el AMP cíclico, esto va a hacer que se aperture los canales de calcio y, perdón, la apertura de los canales de potasio y esto va a hacer que disminuya el potasio, ¿no? En este caso estamos hablando bien claro del salbutamol. ¿Ya? También, la parálisis, una enfermedad congénita que es la parálisis hipocalémica familiar, que tienen hipocalemia de por vida, ¿no? También vamos a tener bueno, ¿cuál es la clínica que presentan estos pacientes? Van a tener contractura, va a ser una manifestación más neuromuscular, que se va a caracterizar por un calambre, ¿no? ¿Cuál es el calambre? Es la contractura muscular. También va a haber debilidad, se va a presentar una parálisis ascendente, luego va a haber una parálisis respiratoria y por último puede llegar al paro cardíaco, ¿no? Esas son las manifestaciones neuromusculares. También va a producirse manifestaciones cardíacas, como por ejemplo puede haber trastornos en la repolarización y lo que va a hacer que disminuya el segmento ST, se va a producir un aplanamiento y depresión y aparece la onda U, ¿no? Entonces, y vamos a ver que no va a haber correlación, pero se va a producir estos cambios. Y a nivel digestivo, lo que va a ver que es frecuente en niños y ancianos, se va a producir un estreñimiento y probablemente, y un hilio, ¿no? Un hilio paralítico. Ya hemos hablado de los valores normales de la hipocalemia y vamos a tener que, según algunos autores, lo denominan leve, moderada, severa y grave, ¿no? O extrema. También vamos a ver que las pérdidas de potasio se van a dar por dos causas, ¿no? Por la extrarrenal y por la renal intrínseca misma, ¿no? Entonces, por la extrarrenal se van a producir pérdidas extrarrenales cuando el potasio urinario es menor de 20, ¿no? Menor de 20 miliequivalentes por litro. Y eso se va a dar, por ejemplo, a excepción de la diarrea producida por el cólera, ¿no? También se va a producir
también por la pérdida de vómitos, ¿no? Y la presencia de, cuando también tenemos el problema del adenoma velloso. Entonces, la pérdida de potasio, vamos a hablar que son pérdidas extrarrenales y pérdidas renales. Entonces, en las pérdidas renales va a ser, extrarrenales, perdón, van a ser cuando es menos a 20 miliequivalentes por litro. Y se va a dar sobre todo en la diarrea, en el cólera, por ejemplo, y y también se va a dar cuando se presente los vómitos. Entonces, también se dice, ¿por qué no hay una pérdida de potasio en la diarrea por coliforme, ¿no? También se va a ver en la diarrea por cólera. Bueno, también va a haber causas renales, ¿no? Una de ellas es cuando la eliminación del potasio urinario es de más de 20 miliequivalentes por litro. Entonces, y acá vamos a hablar de en los pacientes que están usando, por ejemplo, diuréticos, ¿no? O como la furosemida. También en el hiperaldosteronismo secundario, ya que la aldosterona reabsorbe el agua y sodio, y esto hace que aumente el sodio y agua y va a botar el potasio. ¿Ya? Entonces, también se va a ver en las tubulopatías, ¿ya? Y es en la donde no se reabsorbe el potasio, y también en el hiperaldosteronismo secundario. Respecto al tratamiento de la hipopotasemia, vamos a ver, ¿dónde está un ratito? Ya, no se quiere mover. Respecto al tratamiento, en el caso de que sea una hipocalemia leve, el tratamiento va a ser corregir la redistribución, y el tratamiento es vía oral, ¿no? Si tengo pérdidas renales, como por ejemplo el uso de diuréticos, le daré ahorradores de potasio. Si tengo el problema de diarrea, que sea un cólera o vómitos, corregiré la causa, ¿no? En el caso de que sea una hipocalemia moderada, también hay que corregir la redistribución, y también el tratamiento es por vía oral, y también se puede hacer un tratamiento por vía endovenosa más hidratación oral. En el caso de severo, lo que se tiene que dar son retos de potasio de acuerdo a la depresión, porque si no lo corregimos, vamos a producir una arritmia transitoria. Entonces se tiene que dar retos de potasio de más o menos 20, no de más o menos, sino de 20 miliequivalentes por litro por hora por vía central. Y se puede usar diuréticos como la espironolactona, ya que bloquean el receptor de la aldosterona, y de esta manera vamos a tener ahorradores de potasio. Y si el paciente está con una hipocalemia grave, se puede dar hasta 4 retos de potasio, que vendrían a ser 80 miliequivalentes, y hay que evaluar constantemente para ver si se está corrigiendo o, o tenemos que agregar más retos de potasio. Bueno, esta hipocalemia grave también nos puede llevar a una hipermagnesemia, una hipomagnesemia refractaria. Bueno, ustedes saben que la hipomagnesemia es un tema de la siguiente clase, y se pueden dar, y la hipomagnesemia es la primera causa, tenemos la que es producida por una depresión de calcio, y la segunda causa es la hipocalemia, ¿no? Entonces, lo más importante de todo esto es corregir la causa, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, por ejemplo, que en una hipocalemia menor de 3.5, haciendo un resumen de esto, hay que hacer una buena historia clínica, valorar el volumen extracelular,
Valorar también el potasio en la orina, cuánto se está eliminando. Si es alto, vamos a tener que, va a ser 15 miliequivalentes por día, y también hay que valorar la creatinina. Bueno, se le pide este examen TETAG, pero que nosotros no lo hacemos y tampoco lo tenemos en el Perú, pero bueno, sería bueno que lo conozcan, ¿no? Acá, si el potasio está bajo menos de 15 miliequivalentes por día y menos de, también hay que evaluar la creatinina. Bueno, también tenemos que ver, como les he dicho más antes, hay que ver el aporte insuficiente de potasio, el ayuno prolongado, los pacientes psiquiátricos, por ejemplo, las pérdidas que pueden ser el uso de diuréticos como la furosemida, las pérdidas gastrointestinales, ya sean diarrea, vómito, y las pérdidas cutáneas como una sudoración profusa en la época de calor, ¿no? Bueno, también el paso del potasio al intracelular, como el uso de insulina, el bicarbonato en el uso de las alcalosis, de las acidosis metabólica, la estimulación por los beta-adrenérgicos, la parálisis periódica, que es importante, y las intoxicaciones. Bueno, entonces acá vamos eso es cuando, eso vamos a tratar cuando sea, acá vamos a hacer todavía lo que es la hipercalemia. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina para hacer lo que es hipercalemia. Respecto a la hipercalemia, vamos a hablar que estamos hablando de hipercalemia cuando el valor está por encima de 5.5 miliequivalentes por litro. Dentro de los aspectos generales vamos a hablar que sobre todo se va a deber a un problema de la disminución de la excreción, ¿no? De la excreción renal. Entonces vamos a hablar de que se va a producir también vamos a hablar que hablamos de una pseudo hipercalemia cuando el potasio está alto y no hay cambios en el electrocardiograma. Entonces, y nosotros para valorar la hipercalemia siempre tenemos que pedir un EKG. Necesitamos demostrarlo, la hipercalemia ayudado con un EKG, un electrocardiograma, ¿ya? Entonces, a veces la hipercalemia que nos muestra el AGA, no, perdón, los electrolitos no es congruente con la clínica, ¿no? Y para eso tenemos que demostrarlo con un EKG. Entonces vamos a hablar de la clasificación de la hipercalemia, ¿no? Va a ser leve cuando hay de 5 a 5.9 miliequivalentes por litro, moderada cuando hay de 6 a 6.4 miliequivalentes por litro, severa mayor de 6.5, y es fatal o se produce grave cuando hay mayor de 10 miliequivalentes por litro. Como dicen algunos profesores, si es que el paciente llega vivo al hospital, ¿no? Y también les hablé cuando se produce la pseudohipercalemia, cuando estamos utilizando un suero embolizado, ¿no? La destrucción de los glóbulos rojos produce bastante liberación de potasio. De esta manera va a haber, si le tomamos una medición de electrolitos, vamos a encontrar el aumento de potasio. También cuando se está produciendo un proceso de trombocitosis, que son la destrucción de las plaquetas, por lo tanto va a desprender más potasio, y en el problema también de las leucocitosis, cuando hay un aumento de glóbulos blancos. Bueno, entonces vamos a hablar del diagnóstico por cambios electrocardiográficos. ¿Ya? Bueno, primero vamos a hacer lo que es disminución de la excreción renal. Si hay una filtración menor de 20 mililitros por litro, vamos a hablar que hay un problema de enfermedad renal crónica, o sea, una falla renal crónica en la que el potasio, puede suceder dos cosas, o que esté haciendo una hipopotasemia por la fase poliúrica, o esté haciendo una hiperpotasemia por la fase, que el paciente esté en una fase anúrica o oligoanúrica, ¿no? Y también en la falla renal aguda se va a presentar sobre todo una hipercalemia porque el paciente no orina,
¿no? Entonces no excreta el potasio. Cuando la filtración glomerular es mayor de 20 mililitros por minuto, vamos a pensar en el uso de los fármacos, sobre todo los YECA, los ARA2, ¿no? Que aumentan el potasio. También el uso de la espironolactona. También vamos a ver en el hipoaldosteronismo secundario y algunas veces en la disminución del volumen, como por ejemplo en la cirrosis. Y hemos hablado también de la pseudohipercalemia que se ve en el suero hemolizado, en la trombocitosis y en los leucocitos. Bueno, entonces, respecto al diagnóstico y los cambios, primero la clínica. ¿Qué va a presentar el paciente en la clínica? Al igual, y va a confundir entre una hipocalemia y una hipercalemia, ¿no? Entonces va a tener unas manifestaciones neuromusculares como debilidad, ¿no? Que uno podría pensar que está cursando con una hipocalemia, ¿no? Se va a deber a una debilidad, unas parestesias y areflexia, y va a presentar también una flacidez, una parálisis flácida ascendente que lo va a llevar a la parálisis respiratoria. También va a tener manifestaciones cardíacas como la fibrilación auricular, que lo puede llevar a arritmias, cambios electrocardiográficos característicos, una T picuda y una fibrilación ventricular. Y va a haber también manifestaciones gastrointestinales como la diarrea. Entonces vamos a hablar acá un momentito respecto a lo que es el diagnóstico por los cambios electrocardiográficos, ¿no? Y vamos a ver que, por ejemplo, vamos a relacionar la hipercalemia con con el electrocardiograma. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctora. Ya, doctora. Ya, porque mi celular está que suena y suena. Entonces tenemos que el nivel de potasio, si está entre mayor a 5.5 a 6, va a haber una elevación de la onda T y la va a hacer picuda, ¿no? Está yendo a hacer picuda. Si hay una de 6 a 6.5 ya hay vamos a correlacionarlo con una T picuda. Si hay un nivel de potasio de 7 a 7.5, vamos a ver que la onda P se aplana y prácticamente se prolonga y desaparece. ¿Ya? Y cuando estamos ya en 7.5 vamos a encontrar que va a ser un QRS ancho, ¿no? Y desaparece la onda T picuda y el paro ya es inminente. Y cuando ya tenemos un nivel de mayor de 8, va a ser un ritmo idioventricular y por lo tanto ya el paro es inminente y lo va a llevar a una bradicardia severa. ¿Ya? Entonces, ya hemos hablado la clasificación de leve, moderada, severa y fatal, o algunos le llaman grave. También ya hemos hablado de las causas y sobre todo de la disminución de la excreción, ¿no? Cuando es una falla, cuando la filtración glomerular es menos de 20 y cuando la filtración glomerular es mayor de 20. Ahora vamos a hablar del desplazamiento desde los tejidos, ¿no? ¿Qué pasa con el potasio? Se dice que se debe a una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, porque al liberar el potasio de la dieta, vamos a hacer que se produzca un trastorno ácido básico. Entonces, en la acidosis metabólica va a entrar los hidrogeniones, por lo tanto, el potasio va a salir afuera, ¿no? También por el uso de betabloqueadores va a aumentar el potasio, ¿no? También se va a deber cuando hay un déficit de insulina, ¿no? Entonces, por eso es que en la hipocalemia hemos visto que
la insulina mete el potasio, entonces en este caso hay un déficit de potasio. En este caso, cuando hay déficit de insulina va a aumentar el potasio. También se va a deber a una lesión tisular, ¿no? Por ejemplo, en los traumas, en los síndromes de aplastamiento, o va a haber una destrucción, una lisis del tejido muscular, por lo tanto, se va a elevar la enzima y se va a producir también la rhabdomiolisis. Por lo tanto, va a liberar más potasio. También va a haber lesión tisular con el uso de las estatinas. Y las estatinas son los pacientes que tienen dislipidemia, generalmente tomamos estatinas. Y eso va a producir un grado de dolor muscular y se va a elevar la enzima y por lo tanto va a producir una rhabdomiolisis y esto va a liberar más potasio. Bueno, también en los traumas y también se va a ver en el síndrome de lisis tumoral. El síndrome de lisis tumoral se va a presentar en los grandes tumores, ¿no? Como los blastomas, los linfoblastos, el linfoma de Burkitt. Esto va a hacer que se libere más potasio, más fosfato, y se va a producir una hipercalemia con una hiperuricemia más hiperfosfatemia, que muchas veces constituye una emergencia oncológica, ¿no? Y va a disminuir el calcio porque los fosfatos van a quelar al calcio, ¿no es cierto? Entonces se va a producir una hemólisis y se va a presentar una hemoglobinuria. Y hemos hablado también acerca de la clínica. Y acá en este cuadro vamos a ver el aporte excesivo de potasio oral o intravenosa en la falla renal. ¿Y cuándo se va a ver disminución de la eliminación renal, ¿no? En la insuficiencia renal aguda o crónica, dependiendo de la fase en que estén. En este caso, en la insuficiencia renal aguda, los pacientes entran en anuria o oligoanuria, ¿no? En la aguda entran en anuria, en la crónica anuria o oligoanuria. También vamos a ver en la enfermedad de Addison, en la hiperplasia renal congénita, en el hipoaldoteronismo secundario o hiporrénico. También en fármacos que influyen, que interfieren con la liberación y o secreción de aldosterona. Fármacos que inhiben la secreción renal de potasio, los diuréticos, y disfunción tubular distal, como en el caso del mieloma múltiple, de la amiloidosis, el trasplante renal. Entonces, como ya hemos hablado también del paso del potasio al líquido extracelular por la acidosis metabólica, la lisis que acabamos de hablar, la parálisis periódica de hiperpotasemia, el déficit de insulina o hiperglucemia grave y fármacos bloqueantes como se puede producir en la digitación, intoxicación digitálica o el uso de succinilcolina. Respecto a la clínica, ya hemos hablado que puede haber debilidad, parestesias, y puede haber también manifestaciones cardíacas como la fibrilación auricular y manifestaciones gastrointestinales que probablemente pueda ser diarrea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero, para el tratamiento, qué es lo que primero tenemos que hacer en la hipercalemia? Lo primero que tenemos que hacer es la estabilización de la membrana, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo vamos a estabilizar la membrana? Con la aplicación de gluconato de calcio. A ver, ¿qué tenemos en este cuadrito? Potasio mayor de 5.5, va a existir lisis de las células sanguíneas, sí, muestras homolizadas o cuando se use un torniquete o en la leucocitosis severa o en la trombosis severa, que ya lo hemos dicho, y no como son el potasio de 24 horas y el TTG, que no lo hacemos, ¿no? Pero que bueno, es bueno que lo conozcan. Bueno, entonces,
¿Y por qué se va a producir? Porque hay una redistribución en la acidosis metabólica, hay una hiperglucemia grave, con disminución, por supuesto, de la insulina, el uso de betabloqueantes que hemos hablado, también la parálisis periódica, el uso también de succinilcolina, arginina o la intoxicación digitálica, todo esto nos va a llevar a una hipercalemia. También la liberación tistular por los traumatismos severos, por ejemplo, en un terremoto hay bastantes pacientes con aplastamiento y se va a ver un montón de pacientes que ingresan con eh, hipercalemia, ¿no? Entonces, cuando ustedes estudien el curso de emergencias, se ve esto, ¿no? Por ejemplo, los oncólogos, una emergencia para ellos, lo que les he mencionado yo antes, es la lisis tumoral, es una emergencia, ¿no? Entonces ya los preparan a sus residentes, a sus médicos, por supuesto, para tratar, ¿no? Acá está la lisis tumoral, las quemaduras también son una causa muy importante, la rabdomiolisis, en algunos casos por un ejercicio exagerado o también por el uso de estatinas y por la administración exógena, ¿no? Entonces, si tiene filtrado glomerular disminuido, por déficit de los mineralocorticoides que hay en la enfermedad de Addison, en la hiperplasia adrenal congénita, en el hipoaldosteronismo hiporrénico, el uso de los fármacos como los AINES, los ARA2, los YECA, también hacen que se produce una hiperpotasemia, la espironolactona, el uso de la espironolactona, la eplerona, y en general los fármacos diuréticos ahorradores de potasio. Y por lo tanto también la insuficiencia renal por disminución del flujo tubular. Entonces ya vamos a llegar a la parte final y lo que vamos a ver es el tratamiento de la hipercalemia. Entonces lo primero que se tiene que hacer es la estabilización de membrana y se tiene que administrar gluconato de calcio de 10 a 30 mililitros. Y tenemos que, ¿y cómo nos damos cuenta que se está revirtiendo el daño o estamos yendo bien? Mediante los cambios del electrocardiograma. Entonces, es muy importante los cambios electrocardiográficos en el diagnóstico y tratamiento de la hipercalemia. Dos, se va a hacer una redistribución del potasio en la célula, ¿no? Lo tenemos que pasar del extracelular al intracelular y usamos insulina 10 unidades más, unidades internacionales más glucosa, ¿no? Y lo pasamos en 15 minutos en forma constante y también tenemos que evaluar que esté disminuyendo el potasio, ¿no? Se pasa en 15 minutos. Hay que tener también cuidado, hay que medir la glucosa y bueno, son pacientes generalmente que están en traumatólogo o en UCIs, ¿no? También el uso de beta-2 agonistas, que el potasio es bajo, pero que nos va a ayudar, es lento, pero nos ayuda a disminuir el potasio del extracelular. Y sobre todo cuando se usa por nebulización. O también el uso intravenoso cada 30 minutos. Y también hay que ir evaluando. También el uso de bicarbonato de sodio, sobre todo en la acidosis urémica, se puede dar desde por espacio de 30 a 60 minutos y también se da en reto. Nosotros en hospitalización generalmente lo hacemos en la aplicación de unos 6 bicarbonatos en pasar 2 horas cuando el cuadro es agudo o cada 8 horas, dependiendo del cual estemos más entrenados. Pero como les digo, siempre es bueno la monitorización y la toma de EKG. Y por último, también se tiene que usar la remoción del potasio, ¿no? En pacientes con buena función renal se puede usar furosemida de 40 a 200 miligramos, 200 miligramos intravenoso. Una ampollita de furosemida nos trae 5 miligramos. Imagínense la cantidad, 20 miligramos, la cantidad de ampollas que se tiene que usar, ¿no? Entonces no es de asustarse que a veces se tenga que usar hasta 10 ampollas, ¿no? Según la función renal y se puede usar cada 30 minutos.
Esta remoción es lenta, va a demorar, pero hay que conseguirlo, ¿no? Bueno, el método más exacto y más ideal para la remoción es la diálisis. El problema es que la diálisis es, demora en conseguirlo, ¿no? Primero hay que conseguir el aparato y nuestro medio que no hay, luego hay que hacerle una vía y esa es una emergencia, tienes que actuar sí o sí y ya, ¿no? No es que espérate que vamos a hacer interconsulta UCI, que si van a venir en media hora o en 2 días, ¿no? Es ya, ¿no? Entonces, lo importante es removerlo con furosemida, ¿no? Bueno, entonces el otro tratamiento es la hemodiálisis, que es mucho más efectivo y en algún momento se le tiene que hacer, es una emergencia, ¿no? Y nosotros en el hospital referimos muchos pacientes a Juliaca o al Salud para que se le trate la hipercalemia porque es una emergencia. Bueno, y lo último que queda es la resina de intercambio, que es el cayaxalate, que va a cambiar sodio por potasio, ¿no? Entonces, pero no se debe usar no está recomendado en el paciente que está en diálisis porque va a producir sangrado a nivel del intestino. Bueno, eso es todo lo que les tenía que hablar acerca de la hiperpotasemia y de la hipopotasemia. Eh, eh, y el y la Doctora, no se escucha, ni tampoco se ve.
Compañeros, ¿cómo es? No escucho nada, por favor. ¿Verdad? Pero voy a poner algo. Chicos, salgan de la plataforma. El lunes vamos a continuar. Chupa virtual. ¿Qué ha pasado? Delegado Julio, hable. Chicos, ha habido un pequeño problema con el internet de la doctora y vamos a continuar el día lunes. Ah, ya, compañero. Chao, Julio, Las cuídate. chelas, saquen las chelas. Ok, Mackey. Hola, señor Juan Carlos. Hola, señor Juan Carlos. Aló, te escucho.